Bueno, damos inicio entonces a los trabajos de este importante foro y tenemos como nuestro primer ponente al licenciado Enrique José Ruiz García. Es economista egresado de la UNAM y nos presentará, perdón, estoy equivocado, ¿verdad? Es el antropólogo Roberto Alcaraz López, una disculpa, a presentarnos el tema suministro de agua potable en la Ciudad de México. ¿Es correcto, señor Walfred? Sí, es correcto, es correcto. Perfecto. Está bien. Muy bien. Entonces vamos a dar paso al antropólogo Roberto Alcaraz, que no logro identificar, aquí ya lo veo. Bienvenido, y tiene la palabra por 15 minutos. Bienvenido. Muchas gracias, estimados maestros, compañeros. Es un gusto y al mismo tiempo es un privilegio ser el primer expositor en este foro tan importante al que nos convoca el profesor Walfred Nava, apreciado compañero, y al mismo tiempo un agradecimiento por la posibilidad que se nos brinda al abrir estas páginas de esta importante publicación, que como se dice, pues es la voz de los politécnicos. Yo quisiera presentar, como se dice en el título de esta ponencia, algunas reflexiones referentes al uso del agua, a las diversas problemáticas o distintos problemas alrededor de este importante recurso de la naturaleza y de nuestro país. Entonces, quisiera yo hacer una breve introducción que me parece que no necesita mayor número de palabras, porque al tratarse de un líquido tan importante como el agua, el líquido vital, pues es independientemente del pensamiento que tengamos nosotros, muy apreciado por la utilidad, por la enorme, el enorme beneficio que nos brinda a todos nosotros. Entonces voy a iniciar diciendo que el tema del agua es de enorme trascendencia desde cualquier ángulo que se le quiera ver. El agua es el recurso más importante con que contamos. El agua, además de ser vital para el consumo humano y el sostenimiento cotidiano de la vida, es esencial para la producción de prácticamente todo. No hay nada en la economía que no utilice agua de uno u otro modo. Enseguida diría yo algo a propósito del suministro de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México. Tengo aquí una tabla en la que se muestra el origen de este suministro de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos que de los pozos, el porcentaje que se suministra es del aproximadamente 37%, y los pozos recargados dan un 22% de este líquido, los manantiales 2%, el río Cutzamala proporciona el 20% del agua, en tanto que el río Lerma proporciona el 9% y las aguas de saneamiento el 10%. Esto pues es un compendio que hace la profesora Lorena Torres Bernardino en un documento que se llama La gestión del agua potable en la Ciudad de México, y se trata de los retos hídricos de la Ciudad de México, gobernanza y sustentabilidad. Son datos del año 2017. Ahora, igual que acontece en la Ciudad de México, la mayor parte del agua que se consume en las áreas urbanas de todo el país proviene de aguas subterráneas, pero en la zona centro y norte es muy común que se sobrepase la capacidad de los acuíferos. Es importante subrayar a este respecto lo que puede constatarse a simple vista. En el Valle de México este problema ha ocasionado que se tenga que extraer agua de mayores profundidades, agravando la subsidencia del terreno. Es decir, pues estamos hablando de un hundimiento progresivo como es fácilmente constatable por cada uno de nosotros. Las ciudades del Bajío también se ven en la necesidad de bombear agua profunda, pero por las condiciones propias del suelo,
Esta puede contener importantes concentraciones de fluoruro y arsénico. El fluoruro puede provocar fluorosis dental y esquelética, además de disminución de las capacidades cognitivas en niños, mientras que el arsénico tiene efectos cancerígenos, neurotóxicos y de prevalencia de diabetes. Ahora bien, hemos sido, pues, si no precisamente testigos, pero hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que desde mediados de, que desde la década, mejor dicho, del siglo XIX, los usos del agua, que bien pueden ser para la agricultura, la industria y provisión a localidades urbanas y rurales, sufrieron cambios verdaderamente revolucionarios en todo el planeta. Una de las consecuencias de esos cambios se reflejó en el agua al haber adquirido una doble importancia. Por un lado, se transformó en fuente de grandes negocios y en ramo de una novedosa y creciente inversión gubernamental. Lo que sucedió en el mundo y en México después de 1890 fue un fenómeno de mucha trascendencia. Primero, porque los empresarios y gobiernos se movieron casi al mismo tiempo y con gran vigor. Y segundo, y sobre todo, porque ese movimiento social descansaba en un cambio tecnológico revolucionario en la escala de los aprovechamientos del líquido. Ahora bien, la última década del siglo antepasado, de la que estamos hablando, fue el escenario histórico en el que se abrió la posibilidad de construir presas más altas, resistentes y baratas, gracias a los nuevos diseños y materiales de construcción, como concreto de diversos tipos, lo mismo que grandes canales de conducción o de desagüe, así como la aparición del motor de combustión interna y de la bomba eléctrica, dispositivos fundamentales para extraer grandes volúmenes de aguas del subsuelo. La ingeniería y las técnicas de construcción hicieron posible la producción de electricidad a gran escala y transmitirla a largas distancias, que fue parte de un acelerado proceso de innovación tecnológica y que pronto rebasó a la propia hidroelectricidad y pudo adoptarse en proyectos de grande irrigación y de provisión de agua y alcantarillado, principalmente en las grandes ciudades. Ahora, ¿cuál es la distribución geográfica del agua en el país? Uno de los aspectos que mayor preocupación despiertan es el que se refiere a la desigualdad en cuanto al acceso del líquido vital. En nuestro país, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. En la zona centro-norte del país se concentra el 27% de la población, se genera 79% del Producto Interno Bruto y se cuenta con solo el 32% del agua renovable. En cambio, en la zona sur, donde existe el 68% del agua del país, se asienta solo el 23% de la población y genera 21% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, si oficialmente el 92% de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera la calidad del agua. A lo anterior hay que agregar que la mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son eficientes y opacos, funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno. Y esto, pues simplemente para decirlo de paso, lo vemos en este diferendo, como dice López Obrador, con relación al agua de las presas, en particular de esta del estado de Chihuahua, donde muchos de los sembradores o que tienen plantíos de nogales se niegan a aceptar que es necesario que se dé la cuota que México tiene comprometida con Estados Unidos para llevar a la práctica esta relación hasta cierto punto, pues podríamos decir en términos pacíficos entre México y Estados Unidos por la distribución
del agua de estas fuentes binacionales, pues. Bueno, quisiera hacer un comentario a propósito del papel de los cuadros profesionales del Politécnico. Lo que hemos dicho anteriormente me parece que da pie para sugerir que este es un campo cuya importancia plantea un reto formidable al Politécnico para formar profesionales en los distintos campos de la ingeniería y sus ramas afines, capaces de abordar este conjunto de problemas acuciantes y que están ocupando la atención de cientos de miles, si no es que de millones de afectados, los que a su vez presionan al gobierno de la 4T para que tome cartas en el asunto. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la diferenciación de la calidad del agua en México, dice o estableció en 1910 que la cantidad mínima de agua que una persona necesita para poder vivir dignamente es de entre 20 y 50 litros diarios. Esta cantidad debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas para el consumo, para beber, para cocinar, para el aseo personal y la limpieza doméstica. A su vez, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística indican que la mayoría de la población del país tiene acceso al agua potable, pero no reflejan la realidad de muchas personas, pues no es lo mismo que el agua llegue a ellas por medio de pipas a que el agua de calidad esté disponible las 24 horas en los hogares. En las zonas de alta actividad económica, vamos a poner por caso Polanco, el gasto promedio diario oscila entre los 500 litros, mientras que, en contraste, por ejemplo, en Iztapalapa, el promedio baja hasta los 50 y 100 litros diarios. Esto según un informe que nos da un organismo de nombre Aqualia. Todo esto, pues lo vamos a relacionar con el problema de la privatización. Hace un momento el maestro Balfe hablaba de esta etapa que se abre con los gobiernos anteriores a partir de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, y que se refiere pues a la privatización y a la privatización del agua. En el país, la privatización del agua comenzó con la llegada de los tecnócratas al poder, con Miguel de la Madrid, que es el artífice de esta política en México. En materia de agua, recurso, como hemos dicho, natural y virtual para los seres vivos, los gobiernos han hecho varias reformas a la Ley de Aguas Nacionales, como la del 1989, 1992 y 2004. A partir de 1990 se impulsaron diversas reformas también a la Ley de Aguas Estatales, así que los 31 estados de la República y el entonces Distrito Federal modificaron sus leyes para darle entrada al capital privado. ¿Qué buscan los empresarios con la privatización del agua? Pues lo que buscan es obtener el control total del agua por todo el país, quitar de una vez por todas la rectoría del Estado en materia de agua y hacerse dueños de la infraestructura hidráulica, además pública, que consta de miles de kilómetros de redes de agua, de drenaje, etcétera, igual que plantas de bombeo y rebombeo, zonas, o mejor dicho, plantas tratadoras de agua, solamente por citar algunos activos contables. Pero el artículo 27 constitucional dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Por lo tanto, pues entonces hay que reivindicarla a el agua como uno de los patrimonios, como uno de los recursos fundamentales de la nación. Bueno, pues de manera específica se expresa que la ausencia de esos datos en cuanto a que no se dice exactamente cuál es la calidad que proviene de la red de agua potable, pues es uno de las limitaciones que hay que superar. Por lo tanto, creo yo pues que ahí tenemos también un reto importante. Ahora bien, hay algo muy importante y que tiene que ver con la defensa de los recursos y en particular el agua. Un caso emblemático de carácter internacional que me parece importante mencionar en esta plática, es esa lucha
que hizo el pueblo de Cochabamba en Bolivia, seguramente algunos de ustedes están enterados, que impidió a través de la movilización que se privatizara el agua para entregársela a las empresas transnacionales. Y en el caso de México también tenemos de manera muy reciente esta defensa que el pueblo de Mexicali ha hecho de los recursos acuíferos del agua, porque se quería instalar o se ha pretendido instalar una planta productora de cerveza, la Constellation Brands. Roberto, te restan 3 minutos. Gracias. La Constellation Brands, y se hizo una consulta, y en esa consulta se decidió que el agua siguiera siendo utilizada para consumo del riego de ese distrito y para el consumo humano en la capital del estado de Baja California. Otro tanto podemos decir, pues, a propósito de la importancia en términos numéricos, en términos económicos que tiene la producción de cerveza, la producción de refrescos, de bebidas embotelladas. Hace unos días el doctor Hugo López-Gatell se refería a estas embotelladoras, en particular a la que ustedes ya están imaginando, Coca-Cola, a la que denominó como veneno embotellado y que ha provocado la reacción iracunda de los dueños de estas empresas. Conclusión, ¿qué papel le corresponde asumir a las instituciones públicas de educación y en particular al IPN y sus egresados? Bueno, considero que los politécnicos tenemos la responsabilidad de hacer valer los postulados esenciales de nuestra alma mater, concentrados en el artículo 1 de su ley orgánica, que a la letra dice: el Politécnico es la institución educativa del Estado creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, para alcanzar el progreso social de la nación de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente, concluyendo ya, en materia de suministro de agua potable, el IPN tiene que asumir la encomienda que le da el pueblo de México, consistente en preparar los cuadros profesionales que consagren sus talentos y conocimiento para ayudar a que el vital líquido llegue a todas las capas de la población en óptimas condiciones para ser consumidas directamente con plena confianza. El campo de participación de sus egresadas y egresados es muy amplio y se extiende desde la administración de los recursos hídricos, planeación y elaboración de los planos y la construcción de plantas hidroeléctricas, perforación de pozos, trazo de redes de distribución, investigación y construcción de plantas de tratamiento de agua, hasta llegar a la purificación del líquido para el consumo humano extraído directamente del grifo de nuestra vivienda. Les agradezco mucho su atención y le deseo muchos años de vida a la revista México Educativo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Roberto, muchas gracias. Damos la palabra ahora a Enrique José Ruiz García. Por favor, ¿está Enrique José Ruiz García? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, conéctate la cámara, por favor. A ver, ahí. A ver. No, desapareció. A ver, ¿cómo lo conecto, Valfred? Porque, a ver. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí estamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te miramos, no te ves. A ver. A ver, cierra la tuya, Roberto, tu cámara. A ver, ahí ya me ven. A ver, te sigue sin mirar. Ah, caray, porque yo sí tengo imagen aquí en mi teléfono. Sí, ahí ya lo vemos, licenciado Ruiz. Ahí lo vemos, okay. Nada más que no mueva mucho su cámara, pero sí ya lo vemos. A ver, ahí ya estoy, ya está fija, ¿ok? Perfecto. ¿Ya? Bien, entonces ¿puedo empezar? A ver, entonces el compañero
economista Enrique José Ruiz García es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y un gran colaborador de la revista México Educativo desde la segunda época de existencia. El día de hoy, Enrique nos va a presentar el tema Contradicciones del gobierno de la 4T, ausencia de un proyecto nacionalista y de una estructura política integral. Faltando 3 minutos para su tiempo, le voy a hacer una llamada con todo respeto, compañero Enrique. Adelante con su tiempo. Gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitar a todo el equipo de México Educativo y particularmente, por supuesto, a su director, Valfre, con quien tengo ya varios años colaborando en este tipo de publicaciones, sino también en algunos proyectos políticos. Así que enhorabuena por este aniversario y pues ojalá que se extienda por mucho tiempo. Y bien, mi tema tiene que ver con una preocupación fundamental. En diversas ocasiones habíamos platicado y yo he expuesto que esta es una oportunidad histórica irrepetible para la política mexicana. Primero porque es la primera ocasión en que tenemos un gobierno democráticamente electo. Esto obviamente generó expectativas enormes en la población. De hecho, los 30 millones de votos con los cuales AMLO gana la elección presidencial son históricos. En ninguna elección, aún en las amañadas, se habían obtenido estos resultados. Obviamente hay muchos temas positivos. Sin embargo, tenemos ahorita una presencia que está arreciando día con día de la ultraderecha para desprestigiar al gobierno de López Obrador. Y justamente la materia prima y sobre todo los neurálgicos sobre los que están descargando totalmente toda su estrategia son las contradicciones. Y esto además es aparte de ser la punta de lanza para esta estrategia de la ultraderecha, pues obviamente también refleja la fragilidad de elementos neurálgicos de este gobierno, así que en ese sentido es que va mi análisis. Y quiero empezar por decir que desde el inicio, evidentemente, cuando arranca la campaña, había mucha incertidumbre, sobre todo porque no se podía garantizar que hubiera respeto al proceso electoral. Entonces, uno puede entender que se tuvieron que hacer alianzas de diferente tipo con diferentes agrupaciones y con diferentes personajes, sí, pero una de las grandes contradicciones fue que justamente se postuló a candidatos a puestos de elección popular, a personajes no solo impresentables, sino corruptos, y que hoy son funcionarios públicos que están ejerciendo de manera muy negativa para la imagen de Morena toda su actividad política. Quiero destacar que en el Estado de México, por ejemplo, en muchísimos municipios no existen ni siquiera comités municipales. Y durante todos estos 2 años, la dirigencia estatal jamás tuvo algún acercamiento con los grupos políticos, entre los cuales estamos nosotros, que vivimos en Cuautitlán. Sí, y no solo eso, ¿no? Sino que abiertamente entonces, esta parte de postular a candidatos nefastos son un aspecto muy negativo para la imagen de la 4T. La segunda gran contradicción fue haber integrado al gabinete a empresarios, como Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y a Esteban Moctezuma, expresidente de la Fundación Azteca, de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que es el secretario de Educación. Evidentemente, el haber colocado en puestos claves a este tipo de personajes le resta totalmente capacidad de maniobra independiente al gobierno, y lo hemos visto, ¿no?
las presiones del sector empresarial han sido y seguirán siendo terribles para ejercer. Sobre todo, aquí la parte importante de mi análisis es que están apostando a que aceptaron la derrota invariablemente, pero están apostando también a desgastar al gobierno de AMLO para que solamente durante este sexenio pueda tener vigencia. Y esto es algo importante porque me parece que tiene que ver con la perspectiva que tiene la ultraderecha en toda América Latina. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en Ecuador, Rafael Correa está siendo sometido a un proceso judicial. Lo mismo le pasó en Brasil a Lula. ¿Y esto por qué? Por una gran debilidad, porque finalmente fueron caudillazgos que ejercieron durante hasta 16 años un poder político, pero que jamás tuvieron detrás de sí el respaldo de una estructura política, de un partido que formara a las nuevas generaciones ideológicas que pudieran realmente mantener un proyecto nacionalista, que es lo que nos está haciendo falta en el país, ¿sí? Y justamente el tercer punto es que durante 2017 hasta la fecha, la presidencia de Morena ha estado en manos fundamentalmente de Jacob Polensky. Ella, como expresidenta de Canacintra, representa intereses igual empresariales. A partir de octubre del 17 se han impedido las afiliaciones al partido, ¿sí? Y los arreglos populares que ha hecho para poder colocar a gente del PRI y del PAN dentro de las estructuras de poder de los comités estatales son o han sido motivo de reclamos abiertos de militantes que se han sentido desplazados porque simple y sencillamente ha colocado a gente corrupta, gente que está desprestigiando nuevamente a la 4T. Así que el cuarto punto es que Morena, en lugar de haber sido un factor muy importante de estructuración de una visión nacionalista y de una estrategia para poder mantener, porque esto es un consenso general dentro de los analistas políticos, la única manera de poder asegurar la continuidad de un proyecto es justamente con la generación de formaciones políticas integradas a las estructuras de poder, que esto es lo que ha estado ausente en Latinoamérica, en todos los países, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, ¿sí? Y justamente estos 2 años en los que ha ejercido el poder Jacob Polensky y que hoy justamente ante esa indefinición de cuál es el rumbo que Morena le pretende dar como soporte a la estructura política del gobierno, ante esa indefinición y que se va a definir en una encuesta, que todo parece indicar que el ganador será Porfirio Muñoz Ledo, lo que nos está demostrando es que hay un desgaste en estos 2 años permanente del partido y que será muy difícil pensar en que realmente en estos 3 años que quedan, porque el último año prácticamente es el de la campaña electoral, si no hay las bases por lo menos sólidas para poder garantizar una continuidad de un proyecto político que no aparece por ningún lado, ¿sí? Será muy difícil que vuelva a repetirse el triunfo que tuvo AMLO. Y esto debe ser la parte más importante porque finalmente Morena se está convirtiendo en un lastre y las estructuras populares del partido no están respondiendo a las necesidades políticas, pero también económicas, porque hay otro escenario que se debe de estar planteando. La contradicción número 5 es la más importante. AMLO prometió un crecimiento del 4% anual en promedio durante su sexenio. El primer año prácticamente
el nivel de crecimiento fue del menos 0.2%. Y para este año las expectativas son de que la caída en el PIB sea de aproximadamente un 10%. Y además, todas las previsiones internacionales apuntan a que por efecto de la pandemia, por lo menos esta situación de inestabilidad y de recesión económica inducida, pues va a durar al menos el sexenio que resta de AMLO. Así que las expectativas de crecimiento van a ser nulas, pero AMLO lo ha desestimado, lo ha minimizado, incluso ha dicho que hoy lo importante no es el crecimiento económico, sino otros indicadores. Pero sin embargo, tanto interna como internacionalmente, evidentemente, este va a ser el factor de evaluación fundamental y es sobre el que están atacando día con día en todas las plataformas digitales, escritas, sobre todo en la radio y en la televisión, los supuestos analistas que lo único que hacen es destacar justamente este tipo de contradicciones, porque no hay, la realidad es que no tiene AMLO un plan económico emergente para poder resolver la problemática que va a implicar el que la caída en la demanda agregada genere una situación de inestabilidad permanente en nuestra economía. Y este es un aspecto central, porque finalmente hay un tema que está muy relacionado con el hecho de que no va a haber crecimiento, y ha sido cómo financiar entonces en una situación de recesión permanente, cómo hacer financiable los gastos más indispensables del gobierno para hacer frente a la pandemia y sobre todo a la inestabilidad económica y poder garantizar un mínimo crecimiento. Y aquí el aspecto importante es que independientemente de que el gobierno se niega a admitir que se va a endeudar, todos los proyectos de infraestructura como son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas se van a quedar sin recursos. Tendrá que recurrir necesariamente a nueva contratación de deuda, pero además esto implica que los tiempos esperados para la realización de estos proyectos se van a prolongar y esto va a implicar mayores gastos. Si a esto le sumamos el costo simplemente derivado de las devaluaciones progresivas que tendrán que venir, evidentemente el ambiente económico no solamente será inestable, sino que será el caldo de cultivo para el que los ataques todavía sean mucho más directos, sean mucho más centrados en el aspecto básico, porque finalmente si no hay crecimiento económico, no se puede de ninguna manera poder resolver la problemática de las necesidades cotidianas de toda la gente. Sabemos que el salario real hasta el 2018, en diciembre, andaba por los niveles de 1940 y aunque el salario mínimo se ha incrementado estos 2 años, de cualquier forma el nivel de rezago histórico no lo va a poder compensar. Y entonces, otra vuelta, ¿no? El tema de la pobreza no se va a poder resolver sin un crecimiento económico adecuado. Así que este tema es central y seguramente lo vamos a ver a partir del año siguiente como lo más recurrente dentro de la crítica al gobierno de López Obrador. El otro punto que me parece neurálgico y es la última contradicción. Por favor, licenciado, 3 minutos. Ok, el último tema es que acaba de declarar AMLO ante los escenarios que se están presentando con Lozoya, con César Duarte y con Rosario Robles, que es la única que está siendo procesada por actos de corrupción, que la corrupción en México se ha terminado. Aquí quiero destacar que me parece que como ejemplo está la estafa maestra, ¿no? A pesar de que
ya las investigaciones son muy claras en el sentido de que el ex secretario de Hacienda y también los de Sedesol estuvieron involucrados. Como decía, la única procesada es Rosario Robles, ¿sí? Así que aquí hay dos temas, ¿no? Uno, que a pesar de que Alejandro Gertz sí es un fiscal independiente, él tiene nexos con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Y además la Suprema Corte de Justicia, los MP y muchos de los magistrados que forman parte del conjunto responden a intereses de los grupos de poder cercanos a los presidentes, a diferencia de, por ejemplo, el caso peruano, ¿no? Donde efectivamente la fiscalía era independiente y pudo lograr acusaciones integrales, pero aquí no, aquí todavía el sistema judicial tiene muchos nexos con la clase política corrupta, y eso finalmente puede ser el talón de Aquiles del gobierno de AMLO, porque si al final de estos procesos no termina la red de corrupción en la cárcel y no hay un castigo ejemplar, finalmente el descrédito para este gobierno va a ser monumental. Así que me parece que estos son los puntos claves por los cuales finalmente hay que hacerle seguimiento a estas contradicciones, a ver cómo se van resolviendo y sobre todo en respuesta a la estrategia de la ultraderecha, que lo tiene muy claro, ¿no? Se atacan por todos lados, con razón o sin razón, porque saben otro detalle que es muy importante y es mi colofón: los 30 millones de votos que representaron el triunfo contundente de AMLO no significan una conciencia política, y eso lo van a explotar hasta el último día del mandato de AMLO. Gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias, Enrique Ruiz. Vamos a solicitar ahora la presencia del doctor Daniel Ramos Sánchez. Él es el siguiente participante y preguntamos si está presente en el foro. Ahí ya lo vi. Adelante, doctor Daniel Ramos Sánchez. Él es investigador del IPN, participante además en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados del 21 de septiembre del 2020, egresado del Politécnico en Economía, en la Escuela Superior de Economía, y después hizo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, doctor Ramos. Adelante. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente la honrosa invitación que me ha hecho la revista México Educativo que tú diriges, al tiempo de felicitarte por constituir un medio que ha sido regular y que cada vez ha tenido un mayor sentido dentro de nuestra comunidad. Enseguida, y para poder continuar el hilo de este foro, mi compañero universitario anteriormente señaló un aspecto central en lo que son los grandes problemas nacionales y se refirió puntualmente a que en los 2 primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las expectativas que se habían planteado para crecer no se lograron. El asunto no es menor. Esto conlleva un gran desafío y él de alguna manera lo ha planteado como uno de los grandes problemas que van a permanecer en el análisis económico y en la crítica política para el próximo año. En efecto, lo que nosotros estamos viendo es que estos 2 años, en donde no se alcanzaron las expectativas económicas planteadas al inicio del sexenio y al inicio de cada año, se insertan en una época que ya va a tener cerca de 40 años en México de que no se logran esas expectativas económicas. Y esto es preocupante. Así que una de las principales críticas que desde el Politécnico y la Escuela de Economía
planteamos al Parlamento es que esto es en esencia una gran preocupación, porque se trata de que a lo largo de cerca de 4 décadas las expectativas de crecimiento económico han sido metas incumplidas. En el fondo, nos habla de un gran fracaso que hemos tenido en la planeación anual y desde luego en la sexenal. Las expectativas económicas es el instrumento del Estado para poder llevar a cabo la planeación anual y plantearla en términos del presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, al mismo tiempo de plantear una perspectiva de crecimiento como el contexto económico internacional y nacional. El asunto es que en las actuales expectativas económicas no se problematiza de que el no llegar a cumplir las metas de crecimiento, realmente lo que se ha formado en México es una ley del neoliberalismo que consiste en que a lo largo de todos estos años no hemos podido crecer, no hemos podido lograr las expectativas del crecimiento económico, inclusive en los 2 años que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el fondo, nos está hablando de que como nación hemos extraviado el camino, hemos perdido el sentido del desarrollo, y esto es un motivo de reflexión muy profunda que se hizo en el Parlamento para que se pueda ajustar el discurso de las expectativas económicas al discurso que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablar con la verdad al pueblo, decirles la gravedad de nuestra situación económica. En este sentido, como lo ha hecho sentir mi compañero anterior, estamos en un año crucial en la historia de nuestro país. Este año es muy posible que el crecimiento económico supere los 2 dígitos. Es muy posible que el crecimiento económico pueda llegar a impactar a más de 2 millones de mexicanos. Y esto es preocupante, porque estamos precisamente en el inicio y la antesala de una contienda electoral donde se van a empezar a dejar sentir estos problemas. Desde luego que también para nosotros, como ciudadanos, debe de ser un motivo de reflexión el poder ver que estamos en un ciclo económico que ya lleva más de 40 años. Estamos en un año crucial porque cerca de cumplir una década y celebrar lo que fue la Gran Depresión de 1929, estamos hoy en el contexto de una recesión que puede causar más daños que la que se hizo hace una centuria. El país realmente se encuentra ante una encrucijada. En un año de reconstrucción democrática, en un año de crecimiento, en un año donde se ha esforzado la nación en reconstruir los daños al tejido social, se nos está presentando de manera desfavorable una recesión mundial y una pandemia que van a agudizar los problemas sociales que ya se enumeraron anteriormente: pobreza, desarrollo humano. Por eso, como una de las inquietudes en la perspectiva científica de la economía y desde la Escuela de Economía, nosotros planteamos con objetividad que todos estos criterios deben de revisarse dentro de la Cámara de Diputados y deben de revisarse con objetividad, de tal manera que el discurso que se está planteando sea un discurso objetivo que entienda a la nación los retos. En la gráfica que se les presenta, ustedes se van a dar cuenta que, con base en los propios documentos de los criterios generales de política económica, nunca se ha alcanzado a lo largo de 40 años, o cerca de 40 años, una meta cumplida. A veces en la década de los 80 quedábamos muy abajo, en otras muy arriba, pero lo cierto es que no lograr el crecimiento en un año
La gráfica nos está diciendo que esto constituye un testimonio real de los fracasos que como nación hemos tenido. Por esta razón, lo que se ha propuesto en este foro parlamentario es que se revise profundamente el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que se tome en cuenta a los economistas de las instituciones de educación superior para poder plantearnos una planeación de largo plazo y una reforma constitucional. Esta reforma constitucional debe iniciar por un foro de debate y de reconciliación nacional. Un país dividido como el nuestro, constantemente en encono, en discusión, nos hace débiles ante la recesión y ante la pandemia. Por eso es muy importante que desde las cámaras se pueda generar un foro en el cual se discutan las diferencias, no permitir que se ahonden las discrepancias y que finalmente prevalezca el odio, prevalezca el encono y prevalezca los puntos irreconciliables que se están dando en el debate día a día, en cada mesa, en cada chat, en cada espacio virtual y también en la vida política nacional. De ahí que concluyo para decir que se propone concretamente el poder plantear una reforma constitucional al Sistema Nacional de Planeación Democrática que derive en una estrategia nacional de largo plazo, pero que de inmediato se pueda convocar a un foro nacional en donde los principales actores puedan entrar a dirimir las diferencias y juntos poder construir una nación en medio de todo este problema que ha sido la recesión y la pandemia. Pues yo quedo a sus órdenes, aprovechando unos últimos minutos para reiterar mi agradecimiento al ingeniero Alfred y felicitarlo por tantos años de constancia que han dado lugar a una revista que se ha vuelto importante y digital en nuestra comunidad. Un saludo a todos y quedo a sus órdenes para los cuestionamientos, preguntas y debate que se presente. Muchas gracias y un saludo. Gracias, doctor. Gracias, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes.